es el futuro y el presente de México y del mundo en general, y consideramos que la pandemia es algo que llegó a cambiar el mundo, independientemente de si en una semana encuentra la vacuna, el mundo no va a ser el mismo si volvemos a la normalidad, no la nueva normalidad, sino la normalidad post pandemia. Entonces, el sistema educativo probablemente tampoco va a ser igual. Y pues el objetivo de esta mesa es dialogar sobre los temas y encontrar las soluciones sobre la temática. Y bueno, empezando, pues queremos escuchar sus opiniones, pero vamos a ir lanzando algunas preguntitas. Igual, al final nos gustaría realizar un ejercicio algo diferente, en el cual ustedes también realicen preguntas que ustedes sientan importantes y que les gustaría, pues, escuchar otra opinión, ¿no? Porque si nosotros ponemos todas las preguntas, al final de cuentas, va a estar un poco sesgado en el sentido que solo va a ser la visión de las preguntas de Adriana, Héctor y Mauricio. Y lo que queremos es, pues, también, no solo que nos contesten ustedes, sino, pues, el conocer cuáles son las inquietudes que ustedes, expertos en la materia, tienen. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu opinión con respecto al sistema de educación básica en México? Carencias, fortalezas y oportunidades. No sé quién quiera ser el primero en comenzar. ¿Quién levanta la mano? ¿Puedo? ¿Me escucha? Sí, Adelante. claro. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, excelente. Se escucha. Adelante. Bueno, primero, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Creo que va a ser un espacio para, pues, aprender de ustedes. Yo soy supervisora de una zona escolar del nivel de preescolar en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, ante lo que usted pregunta, Mauricio, pues yo como agente educativo inmediato estoy ahí entre las aulas, con los alumnos, con las docentes. Esta pandemia que estamos viviendo, sin lugar a dudas, pues ha generado bastante crisis, sobre todo porque nuestro sistema educativo, tenemos brechas muy fuertes, aun y cuando estamos en las aulas. Con mayor razón, ahorita, el poder llegar a todos los alumnos es algo realmente imposible. Hay un gran porcentaje, nosotros hicimos ya de salida un estudio de nuestra zona escolar. Nosotros somos 1,441 alumnos en la zona a la que yo pertenezco y nos damos cuenta que pues, un 55% de niños pudieron acceder a las clases virtuales. Entonces, eso sí se está generando pues bastante inequidad debido a esa problemática. Yo creo que al Estado le tocaría ayudar a resarcir esa falta de lo que es el Internet o de lo que son las herramientas para accesar. Si no regresamos, si Nuevo León sigue en semáforo rojo, vamos a empezar un ciclo escolar con muchos retos. Cuando yo estoy al frente con los directores y con las docentes y las docentes de la zona, siempre les hablo de mucha motivación y de tratar de llegar a la máxima cantidad posible de alumnos, pero realmente pues no se va a cumplir con el fin educativo que marca la Constitución en su artículo 3, del que todos tengan una educación de equidad, porque no se van a poder incluir a todos los alumnos porque una gran cantidad de ellos carecen hasta de una televisión. Algunas de las zonas, jardines de niños donde yo trabajo, son lugares desfavorecidos económicamente, de un medio social bajo, medio bajo, entonces algunos no tienen internet o la mayoría, les mencioné que un 55% pudimos llegar a ellos, entonces ahí está la problemática. Sin embargo, pues tenemos que adaptarnos y llegar a ellos de la manera
pues mejor que podamos nosotros, hasta tocando puertas, poniendo anuncios afuera de las tienditas. Eso hicimos cuando empezó la pandemia. Se hicieron cosas muy bonitas, pero creo yo que es un enorme desafío de equidad educativa. Muchas gracias, Diana, por tu opinión. Y sin duda es un reto muy grande que enfrentamos y Nuevo León, a pesar de ser punta, pues tiene el reto. No me imagino en otros estados, pues de zonas más rurales, cómo estarán batallando con esto. Así es. Veo que Consuelo Mutio ahí levantó la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Apagó el micrófono, maestra. Ahí está. ¿Está? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme también a estar con ustedes el día de hoy. Coincido mucho precisamente con Diana en lo que menciona precisamente de la poca capacidad que existe o disponibilidad de recursos que existe para que nuestro sistema educativo pueda darse en forma pareja, pueda tener deficiencias, que creo que todos las reconocemos a nivel nacional, pero aquí en el aspecto precisamente ya digital, tenemos también una gran diferencia de posibilidad de acceder a los recursos. Para nosotros se nos hace muy fácil tener esta sesión y programarla a veces hasta con 1 hora de anticipación o a veces con menos tiempo y simplemente nos conectamos y estamos discutiendo. Pero en realidad muchísimas gentes, no nada más de preescolar, sino de nivel primaria, secundaria, profesional, he visto que sigue teniendo problemas. Aún a nivel profesional hubo en este momento de la pandemia montonal de alumnos que no pudieron acceder a sus clases y decidieron darse de baja de sus escuelas profesionales. O sea, truncar por un semestre por la imposibilidad de poder continuar en modelo digital. Sí lo veo como una gran deficiencia, pero también reconozco que hay una gran fortaleza, que tenemos profesores con mucha motivación, como dice la maestra Diana, que habla de profesores que te están tratando de echar todas las ganas del mundo para poder sacar adelante a sus alumnos. Tengo un ejemplo muy cercano, una muy buena amiga que da clases a nivel primaria. Ella se declaraba neófita en el asunto de la tecnología, pero al momento de tener que entrar al quite en esta situación de pandemia, se acercó a mí y me dice, amiga, aunque sea con cubrebocas, con lo que sea, pero por favor, ayúdame, necesito aprender lo más que pueda. Y entonces entre sus hijos, yo y otra amiga, nos pusimos y le enseñamos a como diera lugar y en 3 días, 4 días, ella estaba grabándose y haciendo videos pequeños para insertar para sus alumnos. Formó su escuela no tenía acceso a ninguna plataforma como nosotros, entonces ella lo más sencillo fue hacer un grupo de Zoom, de Facebook cerrado y entrar al quite y hacer videos, hacer clases. Se grababa a las 2, 3 de la mañana para tener los diferentes segmentos porque era nivel básico, segundo de primaria, y clase de matemáticas y clase de ciencias sociales y clase no sé qué, entonces tenía que entrarle al quite. A la semana y media la vi a ella dando cursos para sus compañeros de escuela. Y entonces, nosotros ella lo replicó y formó toda una capacitación para sus compañeros de escuela, que al rato, en menos de una semana, todos los maestros ya estaban poniéndose, pero las pilas y todos intentando dar. Y luego todavía hicieron capacitación para los papás para decirles cómo poder acceder a esas clases. Entonces, creo que tenemos muchas debilidades, definitivamente muchas debilidades, pero también tenemos algunas fortalezas, que tenemos gente con muchas ganas, puede no tener suficientes conocimientos, pero le está echando las ganas para salir avante. Que necesitamos meterle mano, definitivamente coincido también con Diana,
hace mucha falta de parte de gobierno. Creo que no es el único solución el gobierno, que eso sí quiero dejarlo bien claro. No podemos atenernos siempre a gobierno, sino que tenemos que buscar otros recursos. Y aquí creo que fundaciones como las que han empezado a surgir de apoyo, de iniciativa privada para ayudar a otras gentes a tratar de disminuir la brecha entre recursos, son los que nos pueden dar la mayor cantidad de apoyo. Pero sí tenemos que también hacer una parte muy sustancial de enseñar a la gente que no todo lo van a recibir gratis, que tienen que también meterle mano. O sea, que tienen que buscar ellos también cómo solventar algunas cosas. No quiero decir que les vas a cobrar los precios reales, pero sí que se sienta que se invirtió en algo para un beneficio futuro. Y es la forma en cómo realmente la gente aprovecha lo que recibe. Entonces, estoy hablando de solidaridad y sustentabilidad también. Entonces, sí tenemos que trabajar por esos aspectos. Ese sería mi punto de vista. Gracias por su opinión y pues concuerdo. Una de las fortalezas principales que tienen los maestros es su unión y la cooperación que entre todos ustedes hacen para pues lograr sacar las cosas adelante a pesar de los retos que son muy grandes y hoy en día aún mayores. Creo que Oscar había levantado la... Ahí justo después de la participación de Diana comentabas algo interesante en cuanto a que las realidades del sistema educativo básico, que es el que mencionaban ustedes, tendríamos que dividir que existe en la escuela básica, la escuela federal y la escuela estatal y la escuela privada. Y dentro de las escuelas federales estamos los rurales y están las federalizadas que están en la zona urbana. Luego ya la parte de secundaria están las técnicas, están las generales y luego ya están las privadas. Te puedo platicar de todas esas porque en todas estuve. Fui bastante gitano en ese sentido. Y desde los profesores rurales que me tocó tanto como alumno como familiar de una profesora rural hasta los profesores en escuelas privadas, la constante es justamente algo que mencionaba la doctora maestra Consuelo. Si el profesor quiere y el profesor tiene la disposición, el profesor va a sacar adelante a su grupo. Desafortunadamente, las herramientas son más cuestión material que cuestión de ganas. Es decir, como decía algún predicador cristiano, por dinero no te preocupes, no hay. Una vez que aceptamos que no hay, bueno, ¿qué nos queda? Y desafortunadamente el COVID no vino a quitarle el dinero a las escuelas, no vino a quitarle la capacitación a los profesores, no vino a ponerle a los padres ese chip de no regañen a mi niño, no le enseñen, no lo forcen, denle las cosas fáciles. Eso ya estaba. Lo que sí vino al COVID fue a develar todas estas limitaciones que me imagino la maestra Diana no me dejará mentir. La gente de escuelas federales estamos diciendo desde hace mucho que no nos dejen la tarea nosotros solos, porque ahora a los papás les tocó vivir ese estrés que nosotros vivimos cuando el niño no hace la tarea, cuando el niño no pone atención, cuando el niño no ha aprendido a leer, cuando ya está en quinto de sexto de primaria, o nos llegan a profesional y no saben hacer un resumen. Ahora que están en esta situación, como que se potenció. Yo lo comparaba en una publicación con la lluvia. Creo que todos estamos en la zona metropolitana de Monterrey. Dicen en los noticieros, con la lluvia provocó los accidentes. No. Las malas prácticas que tenemos todos los días hacen que ante la lluvia los accidentes se multipliquen. Muchas gracias, Oscar. Me parece un excelente comentario y pues gracias por platicarnos un poco de la estructura de cómo se divide la educación básica. La verdad, pues al menos yo no conocía cómo era el sistema. No sé si alguien más quiere participar con esta primera pregunta introductoria. Acá de este lado. Pues sí, de hecho, concuerdo, ¿no? con los comentarios iniciales, precisamente de que el COVID vino a traer grandes retos. O sea, el reto prioritario es la educación, que es lo que ahorita está en juego, por así decirlo.
Una vez que vemos que la accesibilidad está en juego, luego podemos pensar en aspectos económicos, como dijo Oscar, que sí es cierto. Por ejemplo, la mitad de las escuelas, aquí al menos en el estado de Nuevo León, para el 2019, tienen un alto índice de sostenimiento federal. O sea, la mitad dependen de la lana de la federación, básicamente. El 30% es por el estado y solamente un 11% aproximadamente ya es la educación privada. Entonces, para que también tengamos esas estadísticas en cuenta. Entonces, considerando como ahorita, por ejemplo, la federación tiene grandes retos ahorita por toda la cuestión monetaria que está corriendo en el país y sobre todo los grandes retos que se van a empezar a develar en julio, sobre todo cuando se lancen los nuevos indicadores económicos de cómo realmente le está afectando al país con el COVID, entonces vamos a empezar a ver cómo no nada más se va a afectar la educación en este siguiente semestre, por así decirlo, o sea, el inicio del nuevo ciclo escolar a partir de agosto, sino cómo se va a afectar el presupuesto para el siguiente año, porque eso también va a ser otro gran reto para que va a tener el sistema educativo en Nuevo León, porque dependemos de la mitad del presupuesto federal, y el Estado pues no se va a quedar atrás, el Estado también va a arrojar las nuevas estadísticas de cuál fue el impacto económico que tuvo el COVID a las finanzas en general, no públicas, por así decirlo. Entonces, una vez que ya pensamos también en ese reto, entonces viene ahora con el otro punto que también estoy muy de acuerdo. Al ver este panorama, que sí es muy negro, sinceramente, a como lo va a pintar, no nada más en México, sino inclusive también a nivel mundial, pues entonces hay que irnos pensando en innovaciones con los privados, es decir, innovaciones con la misma ciudadanía, que exista a lo mejor una corresponsabilidad con las personas, de que a lo mejor podamos apoyar de cierta manera a la escuela en la que va mi hijo, por ejemplo. A lo mejor y sí es cierto que hay secciones, o bueno, no secciones, zonas escolares que sí están muy propensas y que tienen muchas carencias, entonces ahí tenemos que alocar presupuesto gubernamental, por así decirlo, para levantar esos lugares, para que exista una equidad, que es lo que se menciona, pero hay unas zonas también que, pues, sinceramente son zonas a lo mejor que no requieren un alto un grado de financiamiento por parte de la federación o por parte del Estado como tal, y ahí a lo mejor podría haber una especie de corresponsabilidad con los padres de familia que se encuentran en esas colonias muy particulares. O sea, empezar a lo mejor pensar en nuevos planes de cómo se va a financiar ahora la educación, al menos en el corto y mediano plazo, porque sinceramente, al menos en el trabajo que hemos estado viendo, en cuestión del análisis de las finanzas públicas, pues la verdad es que es un panorama tremendo. O sea, se nos viene la peor crisis que hemos tenido, creo que en la historia de México. Entonces, viendo esto, hay que ir pensando a qué red, todavía estamos a tiempo, creo yo, de que podemos pensar en nuevas formas de trabajo para no afectar, yo creo que lo primordial, que es la accesibilidad a la educación. Primero eso, primero pensar en la accesibilidad de la educación y luego irnos paso por paso con los demás retos que van a ir surgiendo en la educación, porque retos hay muchos. Y antes del COVID también, como bien mencionaban, había otro tipo de retos. Teníamos no nada más los retos educativos, teníamos también retos dentro de las escuelas que hablábamos cuestiones de salud mental, retos en cuestión de violencia, retos en cuestión, por ejemplo, que los niños, niñas y adolescentes cuando llegaban de sus casas a la escuela, pues llegaban pues claramente con efectos de violencia familiar, por ejemplo. Entonces, y así, pues, ¿cómo vamos a esperar, por ejemplo, que incrementemos en indicadores como la prueba PISA, por ejemplo? Es decir, son muchos detalles que ya veníamos arrastrando y que yo creo que el COVID simplemente ha, pues demostrado todo de un solo jalón, por así decirlo, todos los problemas que hemos estado arrastrando y que ahora lo que creíamos que ya teníamos cubierto hasta cierto punto, que era la accesibilidad, y que es lo primero, pues es lo que ahorita está siendo afectado. Muchas gracias, Mantaro, por tu opinión. Y bueno, pasando al siguiente punto, considerando que la contingencia pues va a ser a largo plazo, ¿cuáles consideran son las ventajas y desventajas de lo que actualmente se está utilizando en el sistema educativo? Maestra Mascareñas. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí se alcanza a escuchar, ¿verdad? ¿Se aprecia? Ok, gracias. Bueno, pues yo soy ATP de una zona de secundarias generales transferidas. Eso quiere decir que yo pertenezco al sistema federal. Igual que el maestro Eliud, pues vengo de una familia
maestros en los cuales me he desarrollado o he visto experiencias a lo largo de mi vida, ¿verdad? En cuanto a diferentes niveles educativos y diferentes hasta estados socioeconómicos, ¿verdad? En donde hemos desarrollado la docencia, mis padres y yo. Y eso enriquece mucho el poder aterrizar este tipo de problemáticas, enriquece mucho el desarrollo de la profesión, el comprender y tener la empatía también con nuestros compañeros. Entonces, yo voy de acuerdo con muchos de los puntos que hasta ahorita han estado manifestando los 4 compañeros que han hablado. Definitivamente, como vienen diciéndolo, el COVID vino a darnos, a que nos diéramos cuenta, ¿verdad?, de todas esas limitantes que ahorita tenemos, principalmente esa que es que realmente no tenemos una cultura educativa virtual. Creíamos nosotros que con el hecho de tener el acceso a Internet, de tener los dispositivos funcionables, ¿verdad?, pues ya pudiéramos poder solventar o poder sacar adelante este tipo de actividades virtuales. Sin embargo, los maestros se han enfrentado a un reto bastante titánico, porque no nada más basta con saber lo básico de PowerPoint o Word, sino que se van dando cuenta que realmente necesitan desarrollar otras habilidades tecnológicas que la misma Secretaría de Educación Pública pues no había dado ese tipo de capacitación, para no se venía a venir porque pues no era algo prioritario o necesario. Y ahorita lo que yo más me voy a enfocar va a ser en secundaria. Una de las cuestiones que se ha visto más en la secundaria con respecto al uso de estos dispositivos tecnológicos o estas redes sociales es que los adolescentes no están acostumbrados a utilizar estos recursos de manera propia o educativa. Los alumnos, aunque están en un nivel, digámoslo, bajo o medio bajo, cuentan con un celular, cuentan con conocimiento de las redes sociales, de que existe un Facebook, de que tienen un correo electrónico, pero en la adolescencia principalmente, que es en lo que me voy a estar enfocando, ellos lo manejan para tener sus encuentros sociales, o sea, para otro uso, ¿verdad? Entonces les empiezan los maestros a decir, es que ahora vamos a utilizarlo para cuestiones educativas, y como que hay cierta apatía y rechazo por parte de los alumnos, ¿verdad? Del adolescente en este caso. Hay ese rechazo o esa apatía de utilizarlo de esa forma porque tienen la costumbre de usarlo de manera social. Las experiencias que se han tenido es que los muchachos son capaces de mandarles cadenas a los mismos maestros, pero ¿y la tarea? Y cuando le preguntan por la tarea, por las dudas, te acabo de responder la duda, veo que revisaste la duda y me sigues trayendo o me mandas tareas equivocadas, y no le dan la importancia, sino que siguen mandando sus emojis o siguen mandando sus cadenitas, y entonces ahí eso es también una dificultad que han presentado los docentes, aparte de que ellos también, cierto, tienen mucha disposición de tener una gran vocación. Si no tienes ese amor a tu trabajo, no vas a poder sacar adelante los retos que la misma educación te presenta. Entonces, la gran mayoría de los docentes tienen esa vocación, y por eso es que han tratado de sacar adelante esta nueva modalidad virtual. Sin embargo, empiezan las dificultades en los alumnos que no quieren utilizar este tipo de plataformas o este tipo de aplicaciones para lo que es la cuestión educativa. Otra cosa son los padres de familia. Como vienen diciendo igual, yo siento que como que los padres sintieron un shock, el de que ahora me tengo que hacer responsable de la educación de mi hijo.
y hacía muchos años que los padres de familia no se involucraban y ahora lo están haciendo de manera forzada, porque si no el muchachito o su hija no van a salir adelante en lo que es la escuela. Entonces para ellos ha sido un shock, aparte de que se quedan sin trabajo, de que tienen familiares enfermos. Para ellos ha sido también algo muy difícil de llevar a cabo. Y claro, se quejan, es que les mandan un montón de tarea, esto y lo otro. No es como cuando iban a la escuela, ¿verdad? Y no hacía nada. Pero realmente es el mismo trabajo, nada más que también nosotros como docentes, se nos ha dificultado el realizar así tan rápido lo que es la enseñanza virtual de calidad, ¿verdad? O sea, hemos estado aprendiendo conforme se nos han presentado las situaciones. Entonces, eso también hace que haya una como de que desorganización y pareciera que es mucho el trabajo, pero en realidad es que es diferente. Entonces, al ser diferente, te causa primero la negación, ¿verdad? Y el adaptarse, cuesta mucho trabajo para volver a agarrar el rol. Bueno, pues creo que hasta aquí sería lo más enfatizado. Espero haber contribuido bien. Sí, muchas gracias, maestra. Incluso era algo que platicábamos con el profesor, que decía que pues los chavos y a lo mejor hasta el mexicano en general tendemos a utilizar el internet, a veces sí como ocio y a veces como investigación, pero sobre lo que uno quiere. O sea, investigamos noticias o investigamos artículos de pues cosas que nos llaman la atención, cuando en otros lugares como en Europa lo utilizan para trabajar. Entonces, era un comparativo que realizó y me parece muy interesante, y desde el punto de vista que los adolescentes lo utilizan, pues más que nada como redes sociales, también pues me llama mucho la atención. Muchas gracias, maestra. Veo ahí una mano levantada de José Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos. Mira, sinceramente yo llevo muchos años viviendo fuera de México, 26 años. Y la verdad yo creo que todos pensamos que el zacate es más verde en el norte. Y no es cierto. Es igual. El problema que hemos hablado en las preguntas anteriores pasa en todo el mundo. No pasa solo en México, no es porque no tenemos dinero en México. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos y lo mismo que está pasando en América Latina. Entonces, por un lado, como dicen la gente, mal de muchos, consuela de tontos. Pero la realidad es que es una situación sintomática. Creo que la profesora Mascareñas lo mencionó muy bien. Yo creo que el gran reto que tenemos hoy en día no tiene que ver ni con PowerPoint ni con el acceso real del Internet. Creo que el verdadero reto que vamos a resolver es cómo vamos a dar una educación remota eficiente. Y en ese sentido, de manera coincidental, yo tengo un negocio de desarrollo de software y soluciones y llevamos más o menos 5 años trabajando en cómo ayudarle al individuo, ya sea un profesor o un estudiante o un doctor o un empresario, a que sea eficiente con sus habilidades soft o suaves a través de los medios digitales. En otras palabras, la profesora Mascareñas decía, tener la empatía. Cuando un maestro es empático, el estudiante aprende muchas cosas. Pero ahora, ¿cómo vamos a lograr que a través de esta cámara de video y el Zoom, mi estudiante piense que yo soy empático? Entonces yo tengo que aprender ciertas habilidades que no las sé porque no tengo el contacto personal. O sea, cuando yo soy empático a un estudiante, a lo mejor me acerco y lo abrazo o le traigo un regalo. Hoy en día no lo va a poder hacer. Entonces nosotros tenemos unas soluciones de tecnología que precisamente trabajan en desarrollar todas esas habilidades necesarias para que un profesor, el mejor profesor del planeta, cuando lo pones en un medio digital, no va a ser tan bueno, porque no le han enseñado cómo ser empático, cómo manejar objeciones, cómo vamos a lograr que un estudiante, como decía la profesora hace un momento, no usa la tecnología para aprender y lo usa para divertirse. Pues hay una serie de habilidades de cómo manejar una situación de conflicto,
cómo manejar estudiantes enojados, cómo aprender a escuchar, cómo usar las palabras correctas. Entonces, todas esas habilidades, nosotros usamos una tecnología muy interesante que se llama roleplay, que es ponemos al participante en un ambiente de prueba y le decimos, a ver, tú tienes que decir este ejercicio y el sistema, o sea, la computadora, con unos avatares, evalúa cómo el profesor se desempeña ante una misión pedida. Este sistema nosotros lo estamos ya probando en México y también fuera de México, también lo estamos probando en Europa y en Estados Unidos. Pero yo creo que el tema interesante, o sea, si fuera mi negocio, el negocio de educación, sería invertir más tiempo y más tenacidad en capacitar a los profesores a que sean excelentes en la educación remota. Porque el día que nos dijeron que a partir de mañana vamos a dar una clase en Zoom, pues creemos que es pan comido y no es cierto, es muy distinto. Yo creo que eso es lo más importante. Como les decía, el zacate es igual de verde o seco aquí y allá. Si se genera una matriz de opinión donde los profesores exigen que tienen que ser capacitados en esas habilidades, yo creo que vamos a salir muy bien. Porque esta crisis, a pesar de que nos ha tenido en cuarentena, todas las crisis en la humanidad siempre han sido resueltas y siempre se han transformado los problemas anteriores. Entonces yo sí creo que con la cuarentena que tenemos, o el coronavirus, vamos a salir mejorados. Porque ya cuando demos clases remotas o presenciales, esos profesores van a ser mejores. Muchas gracias, pues excelente comentario, maestro, y le agradecemos su opinión. Veo la mano levantada de Amalia, la maestra Amalia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi experiencia ha sido enseñar, bueno, yo soy mexicana, pero he estado en el estado de Illinois como maestra y casualmente en una secundaria también. Y es muy diferente, ahora estoy en Texas y la forma en que los estados están presentando la educación pública es muy diferente porque es independiente, dependiendo del estado y del distrito escolar. En el estado de Illinois, cuando yo estuve dando clases, fue el primer año, eso fue hace 3 años, que el distrito escolar se preocupó en otorgar a cada estudiante un dispositivo para que pudiera estar conectado y los maestros empezaron a formar los grupos virtuales para poder asignar tareas, para hacer evaluaciones, pero era un útil escolar que el distrito proporcionaba al estudiante. El estudiante no lo tenía que comprar, los padres no se tenían que hacer cargo de eso. Para esa situación, esta transición, cuando viene esta pandemia, fue como que más fácil, porque los estudiantes ya estaban habilitados, ya conocían, tenían ese recurso. ¿Qué pasa ahora comparando con el estado de Texas, también en otra escuela a nivel secundaria, donde los estudiantes no tuvieron ningún tipo de dispositivo otorgado por la escuela? Cuando viene la pandemia, obviamente los estudiantes tienen que depender de lo que tienen disponibles en sus casas. Si hay computador, tuvieron suerte. Si tienen internet, también. Entonces, son retos que las escuelas tienen que asegurar que los estudiantes tienen el equipo necesario para poderse conectar, que tienen una red confiable para conectarse y que los padres tienen capacitación. Porque en muchas ocasiones los papás tenían la computadora, había internet en la casa, pero los papás no sabían cómo ayudarle a los hijos a formar un calendario de actividades en la casa para que pudieran ellos lograr completar las tareas que tenían asignadas. Eso yo creo que fue un gran reto entre que aprendían, y yo siento que la primera parte fue la parte socioemocional de los niños. Bueno, esta es una forma completamente de tener acceso a la educación. Todos tenemos que estar en casa. En muchos casos tenían que compartir el mismo recurso porque tenían estudiantes de diferentes grados. Entonces, no es que las clases se pudieran hacer de manera a tiempo real,
porque eso era imposible. De repente los papás tenían que seguir trabajando y usar el computador, entonces los niños no podían tener acceso a la clase que estaba ofreciendo el profesor en Zoom, porque el papá tenía que seguir trabajando. Entonces, ese apoyo que se pudiera otorgar, por ejemplo, con un Chromebook, y que tuvieran acceso al Internet los estudiantes, eso sería algo que les facilitaría. Ahora, claro, estamos hablando de dinero, pero lo que ha sido educación a distancia ya se había hecho desde hace mucho tiempo en México con lo que eran las telesecundarias. Ahora, ¿qué tan exitoso? Porque no había una forma de estar en contacto con los estudiantes, la forma de evaluar era diferente, no sé cómo es el panorama ahora, pero ya se tenía un ejercicio previo que tal vez no se utilizó en las zonas más urbanas. En las zonas remotas, ahí sí se tenía ese tipo de experiencia. O, por ejemplo, el sistema de educación para adultos, para muchos de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, apoyaba a sus connacionales dándoles acceso a la preparatoria a distancia que podía ofrecer la Universidad Nacional Autónoma de México, o el poder cursar carreras también a distancia, que fueran asíncronas, no tuvieran que ser en tiempo real, porque muchas de estas personas tenían que trabajar. Entonces se tenía una experiencia previa, pero era en niveles educativos más altos, a nivel primaria y secundaria. Pues eso, estábamos más acostumbrados al contacto directo, el profesor con los estudiantes en el mismo salón. Pero para los adultos que ya tuvieron esa experiencia, la gran diferencia es que ahí el profesor más bien tiene que ser un facilitador de la educación, donde el estudiante se adueña de su propio proceso de aprendizaje, que creo que es muy difícil. Es un ideal que a todos nos encantaría ver que los estudiantes toman las riendas en su propio aprendizaje. Cuando los profesores tenemos que estar, o sea, a nivel elemental o secundaria, persiguiendo a los estudiantes, tratando de que hagan las tareas y que estudien para sus exámenes, eso es completamente diferente. Entonces, sí se tenía una experiencia previa, pero era en niveles superiores. Y ahora sí, esta pandemia nos lleva a ver que el sistema de educación no es equitativo, porque los que no tienen los recursos para acceder a esa educación son los que se ven más afectados. Posiblemente los papás que tienen que seguir trabajando y dejan a los niños en la casa, no pueden dar ese seguimiento. Entonces, es una pandemia que nos vino a desenmascarar los problemas que habían debajo. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, maestra, por su valiosa opinión. Vi la mano levantada de Andrea Mendoza. Sí. Buenas noches a todos. Yo coincido totalmente con lo que han venido comentando. Por ejemplo, en el caso de lo que comentaba la maestra Se Mascareñas. escucha muy bajito, Andrea. No sé si... ¿Ahí me escuchan bien? Un poquito mejor, pero todavía falta. Si se llega a poder un poquito mejor, estaría ideal. No sé por qué estoy... ¿Me siguen escuchando bajo? Andrea, si pones la prueba de audio, ahí puedes subir el volumen. En donde está el microfonito, poner prueba de audio. A ver ahí. Es que de hecho estuve ahorita en Zoom antes de esta... Ándale, ahí se oye mejor. Okay. Algo le va a haber movido. Buenas noches a todos. Bueno, como comentaba la maestra Mascareñas, estoy completamente de acuerdo con que no tenemos desarrollada esa cultura de educación en línea. Por ejemplo, en mi caso, la experiencia que he tenido es más a nivel preparatoria.
yo estuve dando clases en línea a personas que, si bien no tenían los recursos necesarios para ya poder estudiar la preparatoria en su momento o por otra razón no pudieron hacer eso, entonces mis alumnos iban desde la edad de 15 años hasta 50 años. Y lo que más difícil o la dificultad principal que yo encontré al dar esta clase en línea era la motivación de los estudiantes. Porque, por ejemplo, en muchos de los casos las personas tenían trabajos de tiempo completo y eran realmente muy pocos aquellos estudiantes que se preocupaban realmente por entender aquellas cosas que no, que mediante los videos o las lecturas que yo les proporcionaba no podían analizarlos de manera más profunda. Por el otro lado, también tenía, por ejemplo, estudiantes de 15 años que simplemente, ya sea porque tenían que hacerlo y la facilidad de ellas era, voy a copiarme la tarea de la otra persona porque no se van a dar cuenta. Y aún y cuando tú le tratabas de dar como esa oportunidad al estudiante de entender su situación, no se preocupaban por hacerlo. Entonces considero que si bien ya existen anteriormente a COVID, existían como que estas técnicas de poder realizar estas enseñanzas en línea, la motivación o la manera en que el profesor pueda lograr ese engagement por parte de los estudiantes es el principal punto como de conflicto o que se tiene que resolver. Y aquí estoy hablando esto a nivel persona, o sea, a personas que ya son, que tienen 15 años o más. Entonces, en el caso de los alumnos, que es su punto de interés de escuelas primarias, es un poco más difícil lograr eso. ¿Por qué? Porque estando en la casa, los alumnos tienen además muchos distractores. Entonces, no es como que el entorno ideal para poder comprender mejor los temas. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, pues entrando a la segunda etapa de este foro, queríamos preguntarles algo un poco más personal. Tenemos entendido que hay varios padres de familia en este grupo, entonces queríamos saber cuál es su opinión respecto a la educación que están recibiendo sus hijos, si piensan que es la adecuada, qué está fallando, más sus opiniones de padres, ¿qué opinan? Vi la mano ahí de la maestra Mascareñas. Bueno, sí, también soy mamá de 2 niños. Uno está en primaria y mi otra pequeña está en maternal. Y aún estando en maternal, sí tenía que realizar actividades, reunir lo que son las evidencias. Tengo la experiencia también en ambos modalidades, puesto que mi hijo está en el sector privado y mi hija está en el sector público. Entonces, en el sector privado, como madre de familia, noté madre y a la vez maestra, porque pues como que lo ser maestra te sale primero antes de lo ser mamá. Como madre de familia, me di cuenta que es cierto lo que ahorita comentaba la maestra Andrea, los hijos tienen muchos distractores en la casa. No tan fácilmente se ubican en que pues ahora mamá está fungiendo como maestra, en que tengo que tener un horario en la casa, porque pues es que ya quiero jugar y ya quiero ver la tele y ya me cansé y dame agua y tengo hambre. Entonces como que el levantarse temprano, tan fácil como eso, o sea, el levantarte temprano para presenciar tu clase, ¿verdad? O sea, se convierte en dificultad, porque pues no voy a ir a la escuela, ¿para qué me levanto temprano, verdad? O para qué me voy a vestir, pues ya me quedo en pijamas, o sea, cosas así, ¿no? Muy banales o muy sencillas, pero realmente era dificultoso como madre de familia llevar a cabo esa organización escolar dentro de la casa. Igualmente era complicado como madre de familia teniendo 2 hijos, el que se cuenta con un solo dispositivo computadora, ¿verdad? Para los hijos, porque pues el padre de familia pues tiene su computadora, pero para trabajo. Yo tengo mi computadora porque pues a la vez tengo que estar atendiendo mi trabajo, ¿verdad? Con los docentes.
y luego pues tener una computadora para los hijos, que para nosotros era suficiente, ¿verdad? Pues para que los niños hagan la tarea cuando lo necesitan. Pues ahora lo necesitábamos y vi muchas problemáticas como mamá. Una, de que al mismo tiempo tenían que estar los dos niños conectados y yo conectada. Entonces era muy difícil con una sola computadora. Tenía que de plano decidir quién era prioritario. En mi caso, pues era mi niño. Conseguir otro dispositivo para que estuviera con la niña. Y luego me enfrenté a otra situación, que pues el dispositivo ya está muy viejito, se actualizó el Zoom, ya no lo soporta. Entonces, pues ni modo, quítate tú la computadora, pónselo al hijo. Entonces sí me enfrenté en dificultades así, en dificultades organizativas, puesto que los maestros estaban adaptándose organizacionalmente también, adecuando y adaptando sus planeaciones para este tipo de enseñanza. Adaptándonos nosotros también como padres de familia dentro de la casa, ¿verdad? En establecer un horario para la escuela, en establecer horarios también para tener tiempo de esparcimiento, porque son niños, son jóvenes y tienen la necesidad de tener su tiempo también de descanso. Si nos vamos siempre por escuela, era muy tedioso. Entonces sí tuvimos al principio que trabajar mucho en ese aspecto, fue dificultoso. También como mamá me pude dar cuenta que aún a pesar de en el sector privado tener un poquito más de posibilidades en cuanto a que ellos tenían una plataforma exclusiva para la ejecución de sus clases, ¿verdad? Manejaban la plataforma del editorial, de los libros. Entonces, a pesar de eso, carecía mucho de ser atractivo para el alumno, para el niño en este caso. Y dificultoso también para mí, porque a veces los recursos que enviaban eran en formatos en donde yo tenía que convertirlos, y porque pues más o menos te vas dando la habilidad de convertirlos en otro formato para que los puedan leer, para que los puedan ver, para que lo puedas imprimir. Entonces, a pesar de que se cuenta en el sector privado con esa ventaja, tuvimos esas dificultades. No te digo ya, en el sector público fue más sencillo, pero porque eran más las limitantes. Ahí, por ejemplo, no había una plataforma, entonces era con el WhatsApp. Y entonces la maestra pues no podía saturar tampoco tanto, entonces era de que, ¿saben qué? Las actividades a la semana me las entregan. Había más apertura, más flexibilidad en el horario, cosa que en el sector privado no, o sea, había un horario establecido para entregar las tareas, si no ya no te las recibía la misma plataforma, se cerraba. Entonces, fueron diferentes las experiencias, pero sí hubo dificultades en común. Y aparte de que en el sector público había mucha flexibilidad, o sea, me di cuenta no nada más en el caso de mi niña, sino que como mencionaban anteriormente los padres de familia, como estamos ocupando este aparato, entonces no te podemos dar a hijo el acceso a tu escuela, entonces que la maestra se espere hasta la hora que tú puedas y a la hora que se pueda enviar. Entonces había más flexibilidad en eso, y eso también hace que te desorganices. O sea, tanta flexibilidad hace que te desorganices también como padre de familia, porque llegaba un momento en donde ya no me acordé de mandar la tarea a la niña. Y rápido mandarla en las 11, 12 de la noche, listo, chino, o sea, en ese horario. Y yo como maestra, pues más mal me sentía, decía yo, siendo maestra, ¿verdad? O sea, haciendo este tipo de cosas a mis propios compañeros. Pero pues es que la verdad, se te iba por tanta flexibilidad. Entonces, sí, puedo compartirte de esas dos experiencias. Sí, también yo me sentí como mamá de que, qué bárbara, la maestra se la bañó, nos encargó mucho trabajo. Pero sí, es realmente porque no estábamos acostumbrados. Yo siento que era eso. Ya nomás fuimos agarrando el rol, ¿verdad? Y nos fuimos acoplando cada vez mejor. Yo siento que en este ciclo escolar
si se va a iniciar ya con estas previas, ¿verdad? Estos tropezoncitos que hemos tenido, que hemos pulido, yo creo que va a ser un poquito más aceptable o más fácil de digerir este proceso. Pero bueno, ahí está mi opinión en cuanto a mamá. Muchas gracias, maestra, por su opinión. Y pues sí, creo que esta nueva normalidad que estamos viviendo, tan flexible, genera que se pierda un poco a veces la disciplina, ¿no? Pues desde el modo como nos vestimos y así va cambiando poco a poco, ¿no? La comodidad de estar en casa, pues va bajando la disciplina y con ello, pues muchas cosas positivas y algunas otras negativas se generan. Muchas gracias por compartirnos. Y bueno, queríamos realizar las últimas 2 preguntas antes de abrir el diálogo, por los cuales las voy a compartir en conjunto. ¿Qué solución proponen para mejorar el sistema educativo mexicano durante la contingencia, no solo en instituciones públicas, sino también en privadas? Y la otra pregunta es, ¿cómo consideran que será la educación post-pandemia y por qué? Veo ahí la mano de Oscar. Es que se tapaba un poco con el Sí, fondo. perdón. La maestra Amalia quería participar hace rato. No sé si todavía quiera decir algo antes de que yo empiece. ¿Quién quería participar? Disculpa. Sí, claro, maestra Consuelo. Soy la profesora Amalia. Perdón. Sí, nada más era, como padres de familia, yo creo que otro de los retos es tener la certeza de que si nuestros hijos regresan a las escuelas, va a ser en un ambiente saludable. No queremos exponerlos a riesgos de contaminación o que nos traigan a la casa o que si vivimos con los abuelitos, pues son las personas más vulnerables y hay veces que los jóvenes y los niños son asintomáticos, aunque en las escuelas les estén checando la temperatura todos los días y eso, como padres de familia nos queda la preocupación de, ¿será que es lo mejor? O sea, la escuela tendrá la mejor forma de estar viendo que la sanidad esté bien observada, que se limpien todos los salones y, por ejemplo, a nivel preparatorio, donde los estudiantes tienen que estar cambiando de salones, que los profesores o quién va a estar encargado de estar limpiando todos los lugares donde tuvieron acceso o donde pudo estar una persona que está posiblemente contagiada que no lo sabe, no tiene síntomas ni nada. Entonces yo creo que como padres de familia es una preocupación. En el estado de Texas, como no se sabe qué va a pasar, realmente quien va a dictar el curso de lo que va a suceder es el virus. Y yo creo que hasta que haya una vacuna, esto va a estar posiblemente bajo control. El tener a los alumnos en riesgo, a los profesores en riesgo, a todas las familias en riesgo, yo creo que es algo que se tiene que pensar. El regresar a las escuelas tiene que ser bajo medidas bien estudiadas y estrictas para controlar cualquier tipo de contagio. Y yo como lo veo es que posiblemente muchos padres pensando en esa parte van a optar por continuar la educación en línea, a pesar de que a lo mejor no es lo más ideal para los niños. Los padres que pueden darse el lujo de quedarse en casa y ayudarles a los niños, porque los que tienen que salir a trabajar van a tener que mandar a los niños a la escuela o dejar a los niños en casa encargándose de su propia educación. Yo así es como lo veo. Como padre de familia es una preocupación, ¿no? La salud. Y sí, el entrenamiento a los padres, yo como soy también maestra y madre de familia, puedo tomar, me puedo poner en los zapatos de cualquiera de los dos. En casa podemos utilizar herramientas que ya sé que se utilizan en diferentes ambientes en línea, pero yo lo veo, los padres que no saben utilizar muchos de estos recursos necesitan entrenamiento, porque si no, por más ganas y dispositivos que tengan, si no están entrenados para ayudarles a sus hijos a ser exitosos, los niños
por sí mismos no se van a ir a buscar esos recursos. Necesitamos tener ese tipo de apoyo. Ese era mi comentario. Gracias. Me voy a ir un poquito rápido, pero vale la pena, y si te queda alguna duda me regreso. Cuando trabajé con el gobierno de Tamaulipas en la Secretaría de Educación, había un programa que se encargaba de que todas las secundarias privadas, públicas, federales, rurales y técnicas en el estado de Tamaulipas tuvieran un laboratorio de computación con N computadoras entre 2 del número más grande de alumnos en un salón, un aula de medios para matemáticas con calculadoras científicas, un aula de medios para física con sensores para velocidad, para luz, para temperatura, y otros 4 que no recuerdo cuáles eran exactamente, y otras 2 aulas para español, idiomas y ciencias sociales. Las aulas de medios tenían una televisión como tal, un convertidor de video, una computadora, y ahí podían presentar información los profesores. Llegamos a poner ese tipo de laboratorios y de aulas de medios en lugares en donde la escuela no tenía luz. Llegamos, instalamos las computadoras, pusimos el laboratorio y a la hora de querer, pero nada más que no hay luz, tuvimos que conectarnos a la casa más cercana, que eran como 400, 500 metros de extensión en los que tuvimos que sacar. Como parte de mi tesis de maestría, se me ocurrió hacer el estudio para ver la percepción de los alumnos y de los profesores al respecto. Mi mentalidad de profesor y de estudiante de maestría pensó, los alumnos de secundaria son poco maduros para expresarse en un estudio cualitativo. Entonces vamos a ponerles números que hagan una encuesta. Y vamos a ponerle a los profesores un estudio cualitativo porque sus aportaciones van a ser muy ricas para que se expresen y me explayen y me digan todo lo que a mí no se me ocurre. No los quiero limitar. Para hacérselas muy corta, hago la encuesta para los alumnos y les dejo un espacio de comentarios generales por si las dudas. Las clases, obviamente, que utilizaban el recurso, eran más interesantes para ellos, les gustaba más, les emocionaba más, pero en los comentarios decían, está muy padre que el profe utilice la televisión que tenemos ahí, pero cuando la utiliza para darnos clase, está mejor que cuando nos pone el partido de fútbol o nos pone a ver novelas. Y luego fuimos con los profesores y dice, oiga, profesor, ¿y usted cómo utiliza la aula de medios? ¿Cómo la ve? No, sí la utilizo. Ok, pero ¿algo más? O sea, ¿qué más? No, sí, pues seguimos las indicaciones. Y así para todas las preguntas que les hacíamos. Corte A, les diría que esta investigación fue en el 2004. Y la razón por la que las personas no la utilizaban, los profesores, era porque no los capacitaron. Porque la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas no les preguntó qué es lo que necesitaban y qué es lo que más les surgía para poder hacer mejor sus clases. Antes de tener y gastar en esa inversión en equipos, ¿en qué iban a gastar con las personas? Entonces, justamente ahora que hablaba la maestra Amalia de los distritos, me tocó hacer la investigación para esa tesis con la educación básica en Estados Unidos, se llama K12, todavía es igual, ¿verdad? K12 es la educación básica que tenemos nosotros. Y ellos tienen un instituto de estándares para la tecnología educativa. Ellos dicen que las competencias que necesitan los alumnos, o que necesitaban en ese tiempo los alumnos, y que hoy ya las han cambiado, tienen que ver con el manejo de la información. Tienen que entender lo que leen, tienen que saber buscar la información y discriminar esa información que encuentran para después analizarla y ser capaces de organizar debates. En Estados Unidos es bien famoso que hacen las clases estas de debate y hasta hacen concursos para intercambiar y entonces construir ideas. En México no lo hacemos. Entonces, como resultado de esa tesis, yo proponía, y alineado con lo que decía el maestro José Ignacio, que sin necesidad de tener Word, el profesor en primer grado comprensión a los alumnos. ¿Cómo lo iba a hacer? Él tenía lecturas predefinidas como la evolución de Darwin, como si la Tierra es redonda o es plana, y se las entregaba a los muchachos. Y entonces me decías, de todo eso, ¿qué entendiste?
¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón por esto? ¿Quién tiene razón por lo otro? Eso es todo primer año, para español, para matemáticas, para ciencias sociales, para ciencias naturales, todos. En el segundo año, yo le iba a enseñar a buscar información de manera transversal, como lo hacen con TEC 21. TEC 21 es la forma en que le están enseñando a los muchachos ahora en el TEC de Monterrey. Una competencia transversal, se enseña durante toda la carrera o durante toda su estancia en el TEC. Entonces, de manera transversal, matemáticas, investígame sobre español, sobre ciencias naturales, sobre quiénes fueron los héroes y los villanos de la independencia, tú investígame. Y entonces le voy a enseñar que unas fuentes son más confiables que otras. Y en el tercer año, mi propuesta era que ahora no solamente iban a leer, a investigar, pero además iban a hacer debates, iban a ponerse a defender cada uno. ¿Por qué Benito Juárez fue un buen presidente? Y otro va a decir, ¿por qué Benito Juárez fue un mal presidente? ¿Por qué Porfirio Díaz fue un buen presidente? ¿Por qué Porfirio Díaz fue un mal presidente? Y entonces eso sí prepara a los alumnos, sin necesidad de computadora. Si se fijan hasta ahorita, no hemos hablado de computadora, no hemos hablado de Word, no hemos hablado de PowerPoint. Claro, si haces tu presentación en el Ejido La Gloria o en el Ejido Las Norias, allá en Matamoros, probablemente no vas a tener una computadora con qué hacerlo. Me vas a venir a hacer una presentación con papel bond, si bien me va. O con hojitas blancas, que paraban mis niños así con hojitas blancas de que ahí habían hecho sus anotaciones. Pero van a hacer una muy buena presentación si es que saben leer, si es que saben analizar la información, si es que saben buscar las fuentes y si es que saben utilizar este juguete que tienen, como decía la maestra Mascareños, que es suyo, que es para sus redes sociales, pero ahora enfocado a la educación. Que ese es el verdadero problema, que no sabemos. Y me imagino que la mayoría de nosotros hemos visto anuncios en Facebook de que los infrarrojos dañan las neuronas. Esta es la solución para el COVID. Hazte una gárgara con cloro, inyéctate Lysol, que dijo Donald Trump. Y hay gente que lo está haciendo porque no tenemos esa disciplina. Creo que esa sería una de las formas en las que se va a utilizar. Y respecto a cómo sería la educación, perdón que me extendí, pero creo que valía la pena el ejercicio para justificar el por qué estaba yo dando esa propuesta. Y efectivamente no es lo mismo educación a distancia de emergencia, que fue lo que nos tocó hacer ahorita, que un e-learning. Cuando planeas cómo vas a impartir tu curso, tienes técnicas, tienes formas, no solamente tienes forma de hacer broadcast de tu información. Ahorita lo que estamos haciendo es impartir información, repartir información para que los alumnos hagan ejercicio y no se pierda. Desafortunadamente, y otra vez con la propuesta que tenía José Ignacio, hay cosas que se pierden en esa educación y no estamos viendo cómo las vamos a cubrir con otras cosas y sobre todo nos estamos haciendo los que no sabemos y no hacemos consciente ni a los alumnos ni a los papás de eso que nos están llevando, porque en algún momento lo tendrán que recuperar. Y respecto a cómo va a seguir, creo que todavía estamos en una etapa muy verde, siquiera para llamarle a esto nueva normalidad. En un trabajo que tengo ahorita en evaluación, yo lo estoy llamando como que es una realidad pivote, porque yo no espero que en 5, 6 años, 3 años más, nos vayamos a ver todos con mascarillas o con cubrebocas en todos lados, o yo tenga que seguir yendo al súper lavándome las manos cada 5 minutos con detergente. Lo hemos visto en otras pandemias, la peste negra y todas estas, en su momento se usaban unas caretas y a los tantos años ya nos valía cómo nos saludábamos, cómo nos vivíamos hace 6 meses. Entonces, ahorita vamos a entrar a una realidad pivote en la que tenemos que seguir guardando estas distancias, en las que tenemos que encontrar planes intermedios que nos permitan regresar a actividades con ciertos cuidados, como lo están haciendo los cines, como lo están haciendo muchas otras instituciones, pero va a llegar el punto en que vamos a decir, o ya salió la vacuna de COVID, o ya se enfermaron todos los que se tenían que enfermar de COVID, o ya sabemos cómo tratar el COVID, que ese es el coco ahorita. No lo entendemos, es algo que no conocemos, ni nuestro sistema conoce, ni el sistema de salud conoce. Porque hay gente que dice, total, me enfermo y me voy a volver inmune. Y si tu cuerpo no reacciona como debe, no sabemos. Esa es la parte crítica. Entonces, en cuanto lo vayamos conociendo, vamos a poder llegar a correr más riesgos y retomar ahora sí la nueva normalidad. ¿Cuándo? Pues esa es la parte que es difícil, ¿no? Y vamos
ir regresando, sí enriquecidos, creo yo, espero, ¿verdad? Enriquecidos con lo que aprendimos, pero no en la situación en la que estamos hoy ni en la que vamos a estar mañana, sino más bien en una situación lo más parecida, porque así somos como seres humanos, queremos regresar. Ustedes como alumnos tienen compañeros que se acaban de graduar, ¿a poco no aspiran a tener una graduación en el gimnasio llena de gente y abrazándose entre todos y despidiéndose? El ser humano va a tender a regresar a eso, creo yo, y no me crean mucho. Ahí sí no tengo evidencia. Muchas gracias, maestro Oscar. Vi la mano ahí de la maestra Consuelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo podría visualizar la educación a partir de esto? Yo siento que el COVID fue un parteaguas. Todo el mundo nos decía que teníamos que trabajar con la virtualidad y que sabíamos que había una corriente muy grande hacia esta parte para eficientar procesos y eficientar recursos y que poder impactar a mayor cantidad de gente con menos disponibilidad de movilidad. Siento que nos siendo un forzarnos a tener que tomar decisiones claves para la educación, decisiones que hicieron que al observar circunstancias que habíamos medio solapado o medio mantenido al margen, ahí tenerlo, sabemos que existe, pero bueno, no lo tengo tan evidente. El COVID hace que se tenga que visualizar toda la problemática que se está teniendo, que ya sabíamos que sea, pero la está haciendo a flote para que todo el mundo la vea evidente. También eso es por la parte de nuestro sistema educativo mexicano. Pero por otro lado, también está siendo un parteaguas para saber qué es lo que tenemos que hacer a partir de hoy para poder enfrentar no nada más el COVID. Viene una mutación del virus de COVID que ya se está empezando a vislumbrar en algunos países y que esto nos va a hacer que tengamos que tomar ciertas decisiones a futuro, no nada más corto, sino a mediano plazo. La educación tiene que cambiar. Pero tiene que cambiar no nada más la forma en cómo impartimos, sino la forma en cómo aprendemos. Y aquí hay que compenetrar tanto al estudiante como al profesor, como a la institución educativa, como a iniciativa privada, como gobierno, como sociedad misma, como padres de familia. ¿Qué es importante? Primeramente, como alumno, antes de meterlo a un sistema educativo virtual, que tendemos y vamos a encontrar que muchas escuelas van a manejar sistemas híbridos, partes presenciales, partes virtuales, o partes en línea y partes conferencia y toda esa serie de mezclas que puede haber. El alumno tiene que aprender lo que implica un sistema de educación virtual. Este sistema no es para toda la gente. Eso está totalmente comprobado en un montonal de investigaciones. Es una educación más difícil, ¿por qué? Porque el alumno tiene que aprender, primeramente, autoaprender. Tiene que organizar su tiempo para sacarle provecho a lo que está aprendiendo a través de la tecnología, pero más a lo que él puede aprender de lo que él puede detectar de recursos alrededor. Tercero, tiene que aprender a organizar a escuchar la información que recibe. Y ahí coincido con el maestro Oscar. Precisamente, si el alumno no sabe analizar información, están totalmente fuera de contexto para poder saber escuchar. Y entonces, yo creo que vamos a coincidir todos como maestros a la hora de que entramos a esta virtualidad emergente. El trabajo se nos duplicó, triplicó o cuatriplicó a decir ya no. ¿Por qué? Porque la instrucción que dábamos en forma presencial y que estaba todo el mundo y que se levantaba uno la mano y nos decía, maestra, no entendí esta parte, y volvías a hacer la aclaración y ajustabas y demás. Ahora lo tienes que hacer por correo electrónico, pero 20 correos electrónicos y con una serie de preguntas que a veces son repetitivas. Yo ya lo que hice fue dejar los correos y pegaba pedacitos de la explicación que le había dado a un alumno para ponérsela al otro y tratar de
eficientar mi tiempo. Cuarta cosa que tiene que aprender el alumno, herramientas computacionales. Pero herramientas computacionales que le den la posibilidad de no jugar, es de aprender. ¿Qué es lo que se le sirve para aprender? Quinta cosa, tiene que aprender comunicación oral y escrita a conciencia. El estar frente a una cámara, frente a una computadora, no implica que yo me voy a quedar en forma pasiva, totalmente quieto, ni como maestro, que ahorita les digo las que yo puse para maestros. No es un agente en mood que esté ahí. Tiene que ser una persona viva, que esté consciente de lo que está aprendiendo y que pueda intervenir con su profesor. Algo que yo les dije, nunca voy a poner los micrófonos en silencio. Aquí todos los micrófonos están abiertos y aquí debe de hablar el que necesite que hablar. Y debe de respetarse, porque era parte de la sinergia que yo traté de manejar, es que tú no vas a hablar a menos que se necesite hablar. Y así como estás en el salón de clase, que yo no te tapo la boca, aquí tampoco te la voy a tapar. Tienes que aprender lo que implica este medio y con esas características de medio, cómo nos vamos a respetar. Igual que levantábamos la mano, igual que intervenías sin levantar la mano, pero aprendiendo a ceder la palabra y escuchar. Entonces, eso es algo que tiene que aprender el alumno. Su perspectiva, su aptitud y actitud hacia este nuevo esquema de educación tiene que variar desde lo profundo. Eso es para el alumno, para el profesor igual. Tenemos que, este método tampoco es para todos los profesores. No todos los profesores les gusta, no todos los profesores están al día con la computación. Y también coincido con lo que decía el maestro José Ignacio. El maestro tiene que aprender que aunque esté frente a la computadora, sigue siendo una persona. Yo he estado viendo clases en donde el profesor está así y pone el display del PowerPoint y está leyendo el PowerPoint. Digo, oye, pues mejor mándame el PowerPoint. O sea, yo lo leo más rápido de lo que se tarda el profesor en de leérmelo frente al Zoom. O sea, eso no es la intención. La intención es que esta reunión sirva como un acercamiento, esa forma de poder mantener las relaciones entre los alumnos y el profesor y entre alumno a alumno, que se dé la posibilidad de intercambio y la sensación de vernos a las caras, que es súper, súper importante. Pero que nuestra gesticulación, nuestros movimientos deben de seguir dándose, no mantenernos quietos. Que porque no vaya a ser que me salgo del foco. Pues si me salgo, ni modo, no pasa nada. En clase yo brinco y salto, pues aquí también tengo que brincar y saltar. O sea, que el alumno vea que soy el mismo maestro. Y Adriana me conoce, salto o no salto en clase, Adriana. ¿Verdad? Sí. Así soy. Entonces, es imposible que el maestro no haga eso. Necesitamos hacer entender al maestro que es una clase que estamos usando un medio diferente, pero que tenemos que ajustarnos al medio. Entonces, el maestro también tiene que cambiar su actitud, tiene que aprender también comunicación oral y escrita, pero a conciencia. ¿Por qué? Porque ahora las instrucciones no van del ronco pecho en el momento de que se me ocurrió una tarea y se la encargué. La tengo que escribir y describir correctamente para que el alumno la pueda entender y eso me disminuya la cantidad de trabajo posteriori contestando asesorías. Comunicación oral y escrita. Tiene que aprender a escuchar también, quedarse callado y poner a trabajar a sus alumnos y poner a escuchar lo que dicen los alumnos. Tiene que ser evaluativo, autoevaluativo de su forma de enseñanza y empezar a distinguir sus carencias para que pueda distinguir realmente qué es lo que tiene que trabajar. Porque tenemos un montonal de áreas de oportunidad que las vamos dejando a la deriva y se van pasando los años de expertise como maestros y los vamos subsanando con, aunque nos salga un poquito bajo la evaluación, no pasa nada, pero ahí le seguimos. Entonces, tenemos que capacitarnos. Y hay veces que la institución no tiene toda la capacitación, pues hay que buscarla. Por la parte de la institución implica una exhaustiva capacitación previa. Voy, profe. Ahí voy, José Ignacio. Una capacitación, como decía el profesor José Ignacio, exhaustiva para que sus profesores se pongan al día en toda esta nueva situación. Y brindarle también la cercanía de sentirse apapachado para
poder saber a quién recurrir cuando tiene alguna problemática. Entonces, ahí tenemos una serie de aspectos importantes. Y un elemento clave también del profesor, que se me olvidó, es el diseño instruccional de la materia. En realidad, la mayoría de los profesores, y se los digo con sinceridad porque yo trabajo con profesores que han estudiado una ingeniería, una licenciatura, un doctorado, un montonal de cosas, pero no tienen nada de la parte educativa. Y entonces ahí es una problemática fuertísima haber enfrentado al profesor a salir avante, que muchos han salido avante y otros ya desistieron y vamos a tener una gran cantidad de cambios en cuanto al profesorado. ¿Por qué? Porque no hay diseño instruccional. No saben lo que es la implementación didáctica de una materia, sea en virtual o sea presencial. Y esa parte de diseño instruccional hay que enseñárselo al profesor. Entonces, depende de la institución, pero también depende de esas cosas que tenemos que entender que no sabemos y entonces, ¿cuáles serían la mejor forma? Tiene que haber innovación, definitivo. Tenemos que buscar nuevas formas. ¿Qué sucede? A los alumnos los estamos saturando en 3 meses, 4 meses de Kahoot, Nearpod, ¿cuál es el otro? Son 4 o 5 herramientas que ya, Padlet y no me acuerdo qué otra, ya, o sea, todas las clases. Ahora Kahoot, y dices, chin, otra vez. Mentimer, se me olvidaba. La otra aplicación, Mentimer. Dices, oye, en todas las clases es lo mismo. Pues no, tenemos que buscarle a ver qué hacemos. Aunque sea también clase así, lo que podría ser clase tradicional, pero la forma de cómo lo des tiene que cambiar. Entonces, para mí esas son las grandes cosas que tenemos que hacer para que el alumno pueda entender qué es. Vamos a tener cambios definitivamente, alumnos que van a decidir esperarse hasta que podamos regresar a una normalidad y alumnos que van a decir, le entro, le sigo a la virtualidad. Sí, pero tenemos que estar conscientes que no todo mundo está pronosticado para la virtualidad. Perdón, me extendí mucho. Perdón. Pido perdón. No, muchas gracias, fue muy acertado su comentario y pues lo agradecemos mucho por cómo lo plasmó en retos, incluso 1, 2, 3, 4 y consideramos que son reales y pues es algo que incluso lo vemos con compañeros. Hay compañeros que decidieron no meter sus materias este semestre por ser clase virtual y hay otros que pues nos aventuramos sin saber cómo va a ser y pues admiramos el reto que enfrentan los maestros y tratamos de poner de nuestra parte también por eso. Vi la mano ahí levantada del maestro José Ignacio. Buenas noches. Ha sido una discusión bien enriquecedora. Yo quisiera resumirlo en 3 cosas. Y claro, hay millones de cosas, pero si fueran las 3 grandes ideas coyunturales que creo que hemos discutido en esta charla. La primera es, las crisis son oportunidad. Es la forma de desatrancar el juego. Si no hubiera habido esta crisis, no hubiera habido educación remota. Y creemos que la educación remota, así como una contribución a la humanidad, es buena. Pues la crisis es bueno y hay que ponerle cara bonita a la situación. Si no, nos vamos a deprimir. Esta es la primera. La segunda, yo sí creo que tenemos que enfocarnos en que los profesores es la parte más importante del sistema educativo. Claro, inicia la tecnología y los maestros y los estudiantes y las escuelas, pero si dedicamos esfuerzo en facultar a los profesores a que sean excelentes en el nuevo medio de comunicación, yo creo que vamos a sacar mucho beneficio. La segunda idea es enfocarnos en los soft skills que yo decía. Para darles una idea, en Estados Unidos, en vez de decir soft skills o habilidades suaves, le dicen ahora power skills o habilidades de poder. Son esas cosas que hace que los profesores, entre palabras, tengan poder, que es ser más empáticos, saber escuchar, manejo de objeciones, comunicar claramente y resolver situaciones críticas con los estudiantes. Pero si nos enfocamos en ese paquete de ideas, yo creo que habilitamos al maestro.
Y no tiene que ver con un bono de darle una nueva laptop, es simplemente le damos ese entrenamiento, van a ser mejores profesores. Y la tercera cosa, regresando a lo que decía la profesora Amalia, creo que también otra de las grandes prioridades en este mundo de la educación remota es que la salud de los niños y por lo tanto la salud de los profesores es superlativa. O sea, si vamos a crear un ambiente donde los niños y los profesores vienen a una clase y no hay seguridad de que van a estar inhibidos a la enfermedad, pues entonces no hagamos eso, porque se me va a enfermar el niño, se me va a enfermar el maestro y luego los abuelitos y se va a ver una pandemia. Entonces yo diría, la crisis es una oportunidad, bien, enfocarnos en el talento de los maestros, bien, y preservar a toda costa que la salud sea un activo bien cuidado. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios y su aportación. Veo ahí la mano levantada de Pamela. Pame, si quieres decir algo. Bueno, esta plática ha sido muy enriquecedora porque yo soy alumna de educación, o sea, de ciencias de la educación en la UDEM, y me ha estado gustando mucho, me ha estado gustando sus opiniones, y con lo que decía la maestra Consuelo sobre, por ejemplo, en prepa yo tuve maestros que eran ingenieros y así, y de estar ahí a pasar a universidad con maestros de licenciados en ciencias de la educación, fue muy diferente las clases, o sea, ya eran mucho más dinámicas y mucho más didácticas, y sí sentí mucho la diferencia y estaba más padre. Entonces sí siento que los maestros deben de tener más, como que más cursos sobre la didáctica y sobre todo eso. Muchas gracias, Pamela. No sé si alguien más... Mantaro, veo ahí que tienes la mano levantada. Bien, muchas gracias. Pues sí, totalmente. O sea, me llevo también un poco bueno, no un poco, o sea, básicamente todo lo que se ha estado mencionando en este foro, sobre todo desde la perspectiva del maestro, que está, pues ahí, ¿no? En la primera línea, básicamente viendo los problemas que le están surgiendo tanto a los alumnos, a los papás, o inclusive ahora el gran reto, ¿no? De que hay profesores, o maestras en este caso, que pues no nada más enseñan, sino también son padres de familia y pues tienen que hacer doble trabajo, ¿no? En este caso, que es lo que ahorita el contexto que nos estaban comentando. Y sí, o sea, básicamente es un gran reto, el COVID presenta un gran reto, pero también concuerdo mucho con lo que dijo José, referente a que puede ser una gran oportunidad porque la educación virtual es algo que eventualmente se va a dar sí o sí, sobre todo con la automatización que está ocurriendo a nivel mundial, digo, pues que para el 2030 ya el 40% de los trabajos van a estar automatizados, un dato pues que no sé si se haga realidad, yo creo que sí, pero pues son datos duros, ¿no? Entonces es algo que sí va a dar sí o sí y esto simplemente nos forzó a hacerlo antes. Entonces, como es hacerlo antes, podemos verlo como una oportunidad para el país, para el Estado, para nuestra colonia en donde nos encontremos, poder adecuar esta tecnología a nuestro contexto local. Porque ahorita estamos hablando de un contexto de la zona metropolitana de Monterrey. Pero, por ejemplo, también hay tecnología que pueda apoyar y que podemos capacitar a profesores que estén dando clases con otro contexto social. Que esto también quiero recalcarlo porque no es lo mismo a como nosotros estemos dando las clases aquí en línea para el contexto social de la zona metropolitana de Monterrey, donde sí tenemos un gran acceso al internet, a la banda ancha, ya sea móvil o fija, a irnos a otros estados de la República, donde el acceso a la banda ancha móvil, que es la que más se da en México, pues a lo mejor no está tan penetrado. Entonces ahí sí no hay ni cómo dar clases a distancia. A lo mejor ahí tendríamos que empezar en otras estrategias, a lo mejor como lo pensó, creo yo, el estado aquí de Nuevo León con las telesecundarias o teleprimarias que ponían ahí programas de televisión y ahí a la vez hacían la educación a distancia, pero también pensar cómo podemos poder tener esa accesibilidad a esos lugares que todavía presentan esos grandes atrasos en cuestión, por ejemplo, de tener acceso a una banda ancha móvil, que pues sí, aquí en Monterrey está genial. La verdad es que si bien hay personas que a lo mejor nos podrán decir que no tienen acceso a internet fijo, muy probablemente sí tienen internet móvil. Muchas personas aquí tienen teléfonos inteligentes, tienen acceso a la banda ancha móvil
y pues se conectan a las redes sociales. Digo, por algo es que más de 80 millones de mexicanos están en redes sociales. Entonces, eso significa que pues, más de 80 millones de mexicanos pueden recibir educación a distancia, ¿no? O educación de calidad con los atributos que ustedes estuvieron a bien mencionar. Pero todavía tenemos ese rezago de todavía que sí hay una buena cantidad de millones de mexicanos que no tienen este acceso educativo, y también hay que pensar en ellos, hay que pensar que ese es otro gran reto, el reto de la accesibilidad educativa a distancia, que pues es el futuro también, a final de cuentas. Ese es el futuro que ahorita pues se nos adelantó, ya es nuestro presente, ya no es el futuro, y hay que adecuarlo y transformarlo en una oportunidad, que creo que eso es lo que me llevo, transformar esta crisis en una oportunidad, y quizás así poder acelerar inclusive más el uso de estas herramientas digitales, no nada más para la educación, porque también vamos a aprender a utilizar estas herramientas digitales para muchas otras cosas productivas. Entonces, y que estas personas van a empezar a enseñarse, de que no nada más van a adquirir educación, van a poder ser inclusive más productivos. Vamos a aprender a lo mejor que no hay que ir a lo mejor 7 días o 6 días a una oficina, a lo mejor con ir 3 días a la oficina y los otros a distancia, estar en una computadora y ser inclusive más productivos, porque le dedicamos a lo mejor 5 horas y no las 8 horas de estar sentado en un escritorio enfrente de una computadora en la oficina, cuando puedes estarlo en tu casa en una mayor cantidad de tiempo. Es decir, son diferentes paradigmas que ahorita se están dando y que ahorita podemos tomar esto como una oportunidad. Muchas gracias, Mantaro. No sé si alguien más tenga algún comentario. A ver, la maestra Diana, que levantó la mano. Pues primero agradecerles, me quedo con muchas cosas de lo que ustedes dijeron. Siempre siempre aprendemos. Me encanta la maestra Consuelo. Me hubiera gustado que alguna clase. Igual lo que mencionó pues la maestra Amalia, todos, me quedo con algo de todos, José Ignacio igual, y es muy real lo que ustedes dicen, esto que estamos viviendo pues, nos tiene que ayudar a seguir creciendo, a transformarnos, a ser positivos, a pesar de que es una realidad, la brecha digital es una realidad de nuestro país, de nuestra entidad, de la ciudad, pero pues hay que sacarle el mejor provecho a todo esto. Yo creo que estamos aprendiendo a reinventarnos, y a ver dentro de todas las carencias, aprender a ver las fortalezas, porque los maestros con los que yo trabajo en la zona, los 46 docentes y los 9 directores son magníficas personas que entregaron todos de ellos, hasta su más tiempo trabajaron que el tiempo que se trabaja normalmente en el nivel de preescolar, porque todo el día estaban recibiendo evidencias y que la carpeta, y trabajaron mucho más de lo que es. Dieron mucho y hicieron tantas cosas, se reinventaron. También realmente aprendimos paso a paso todas juntas, porque es verdad que esto nos llegó de repente y algunas, me incluyo, yo estudié una maestría y luego en la segunda maestría todavía aprendí un poquito más de la computadora y del Excel cuando hacíamos la tesis y todo lo cuantitativo. Vas aprendiendo, pero esta crisis nos vino de repente y cierto día, ya mañana ya no vamos y ¿qué voy a hacer? Entonces sí, qué importante es el adaptarte, la resiliencia y ser positivos y sacarle provecho sacarle provecho a la crisis, tal cual lo dijeron ustedes. Me quedo con eso, sacarle provecho a la crisis y seguir aprendiendo con bastante positivismo, así como la maestra Consuelo, con tanta alegría, y así hay que transmitirlo. Para nosotros que somos preescolar es un poquito difícil, porque primero tenemos que llegar a los papás, al corazón de los papás, que se enamoren de nuestras propuestas para que luego ellos se sienten con sus pequeñitos. Es un reto muy grande, porque trabajas con el papá primero para que el papá se siente con el niño, con la niña y hagan sus actividades. Pero muy bonito diálogo, aprendí bastante. Y bueno, cuando a mí me mandó Mauricio la invitación de su proyecto, pues yo creo que espero, Mauricio, que lo poquito que yo intervine te haya servido de algo, y ojalá que ustedes
que son jóvenes y están haciendo tantos proyectos educativos, pues luego lo impulsen, lo den a conocer para que tenga impacto social. Muchas felicidades a todos, les agradezco, maestra Mascareñas, me encantó, bueno, a todos, maestra Amalia también, me encantó todo lo que dijeron y les aseguro que lo que hoy escuché, lo voy a aplicar todavía más, siempre tratando de seguir avanzando con mucho positivismo y resiliencia y a darle hasta que acabemos con el virus. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo y bueno, como comentario personal, mucho se habla que los doctores hoy en día son héroes, pero yo creo que ustedes también lo son porque enfrentan un grande reto que es el sistema educativo en estos tiempos y pues esas ganas de querer dar lo mejor de cada uno de ustedes porque los niños y los jóvenes aprendan, pues los convierte también en héroes. Gracias de mi parte, estoy seguro que de parte de todos aquí en el foro y de la población en general estamos muy agradecidos con ustedes y pues ténganlo en mente que son héroes, que tienen los sueños de niños y jóvenes en sus manos, entre comillas, por así decirlo, y pues estamos muy agradecidos por su tiempo. Si estuviéramos en una junta presencial, pues les daríamos algún detallito, pero pues bueno, son los tiempos que hoy nos acontecen de contingencia. Les mandamos un abrazo con su sana distancia. Gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Y pues aquí cuentan con un amigo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a todos. Sus comentarios fueron muy enriquecedores para nosotros. Un placer estar con usted. Por dedicarnos su tiempo y por sus comentarios. De verdad, fue muy, muy productivo. Y pues bueno, nosotros buscamos crear algún modelo, algún piloto para poder impulsar ese problema. O sea, nosotros canalizamos ese problema y dijimos, ok, ¿qué podemos hacer? Entonces, este es el objetivo de la primera mesa, ver cuál es la perspectiva de los maestros, de gente que esté en la iniciativa privada, para poder nosotros tomar sus ideas y decir, ¿sabes qué? Podemos irnos por aquí, podemos crear esto. Entonces, va a haber otras mesas con personas de gobierno, con personas también de iniciativa privada. Si nos quisieran acompañar, también estaríamos muy honrados de que nos acompañaran. Ya hay interacción con gente de gobierno, por así decirlo, para proponer, llegar a acuerdos y pues también tener como un piloto más acertado y poder, pues ahora sí que sacar adelante el sistema educativo en esta crisis que, pues bueno, como lo hemos dicho en varias ocasiones, nos llegó de repente. Y bueno, Excelente. Muchísimas gracias por todo. Bueno, ustedes tienen los contactos, con mucho gusto. Es un placer estar aquí y ojalá los reconozco mucho porque en México hacer trabajo emprendedor es muy difícil. No tenemos todos los soportes que en otras economías. Entonces, felicidades a ustedes que lo están haciendo y si necesitan más ayuda, bueno, ahí tienen mis datos, los datos de otras personas y con gusto les ayudamos. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias por esta enriquecedora charla. La verdad, los Muchas felicito, gracias por chicos, considerarnos. y que adelante, verdad, que Dios prospere todo su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos y sigan cuidando su distancia. Gracias.